Agradecemos a Dios por este momento que nos concede como una iglesia local, congregarnos, poder aprender y exaltar a Dios como Él nos manda y nos exhorta, con un corazón en espíritu y en verdad, un corazón renovado por su Evangelio, por la obra de su Espíritu Santo y por su palabra. Entonces agradecemos a Dios porque nos da esta dicha de poder estar aquí y poder exponer su palabra. Es importante que entendamos que cada vez que nos acercamos a su palabra, y en este caso en la exposición, deseamos que Dios ordene nuestras vidas a través de la renovación de su palabra. La exposición de la palabra es qué dice el texto y cuál es el mensaje de los autores inspirados por Dios. Pero a lo largo de la predicación buscamos cómo aplicar a la iglesia local ese texto. Es cómo entendemos ese texto, cómo lo aplicamos, cómo es beneficioso para un joven de 14, 15, 16 años, de 12 años, para un niño de 8, 9, 10 años, cómo es beneficioso para un padre, una madre, para un matrimonio, para un hogar, para un miembro de una iglesia, para un joven soltero, en noviazgo. ¿Cómo aplica todo esto? ¿Cuál es la causa que debo de seguir? ¿Qué es el mensaje que Dios tiene para mi vida? La exposición cubre y debe de cubrir ese énfasis. Leemos el texto, lo explicamos y lo aplicamos a nuestras vidas. Por lo tanto, pongamos reverencias. Sabemos que a lo largo de la semana nos ocupamos de tantas cosas que muchas veces, incluso el domingo, nos preocupamos tanto de ellas. Es un día de reposo, descansa. Santifícate en la palabra de Dios para que recobres valentía, enfoque, vigor para trabajar ordenadamente una siguiente semana para la gloria de Dios. Amén. Vamos así al Salmo 23 y vamos a leer del verso 1 al 4. Y dice la Escritura así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque podemos encontrar en este salmo, en este versos del 1 al 4, cómo tú eres el buen Dios, pastor, soberano, que alimenta y guía a sus ovejas. Te pedimos así que podamos poner atención y escuchar tu palabra por la obra de tu Espíritu Santo y encontrar esos principios que deben de aplicarse en cada vida en particular. Sabemos que tenemos diferentes zonas de trabajo, preocupaciones, incluso habilidades, pero tú como Dios soberano hablas a cada uno de nosotros particularmente para santificarnos. Por eso te pido que santifiques a tu iglesia para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a enfocar en estos 4 versos del Salmo 23 y vamos a enriquecer nuestro entendimiento y nuestras vidas, reconociendo así la grandeza de esta proclamación: Jehová es nuestro pastor. Antes de ello, y como introducción, voy a leer a 2 puritanos. 2 puritanos que nos van a dar un contexto muy importante para de esa manera luego exponer estos textos que hemos leído el día de hoy. Quiero comenzar con el puritano llamado Jonathan Edwards. Dice en una frase que es muy particular en esta ocasión y que creo yo que nos van a ayudar a entender juntamente con la otra frase un problema que tenemos el día de hoy. Jonathan Edwards dice lo siguiente: somos como pobres ovejas indefensas. El diablo es demasiado sutil con nosotros. ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra sabiduría?
cual fácilmente somos atraídos hacia numerosas trampas. Somos ovejas torpes, en medio de serpientes sutiles y lobos crueles, y no lo sabemos. Oh, cuán capaces somos de abandonarnos a nosotros mismos. Por ende, cuanto más necesitamos de la sabiduría, el poder, la condescendencia, la paciencia, el perdón y la amabilidad de nuestro buen pastor. Vemos en estas palabras de Jonathan quiénes somos y la necesidad que tenemos de nuestro buen pastor. Somos tan fáciles de tropezar, de caer, de ser atacados, sea por serpientes sutiles o lobos crueles, si somos abandonados a nosotros mismos. Incluso nosotros mismos somos tan fáciles de caer en trampas que nos conducen a la destrucción. En otra frase por parte de George S. Winnock, y ahí perdón por mi francés alemán, pero otro puritano también dijo lo siguiente y dice: ¡ay del que está solo! David estaba solo cuando Satanás lo llevó a deshonrar a la esposa de su prójimo. Cuando el rebaño permanece unido, está seguro, al estar bajo la supervisión del pastor. Pero si una oveja queda rezagada del resto, es una presa rápida para el lobo voraz. No es difícil robar la casa que está situada lejos de otros vecinos. Satanás, cual pirata cruel, anda en busca de aquellas embarcaciones que navegan sin que nadie las escolte. Vemos ahí también en las palabras de George que cuando una oveja anda por sí misma sola, es una presa más fácil para un lobo rapaz o incluso para el propio Satanás, que como pirata cruel anda en busca de aquellas embarcaciones que navegan sin que nadie las escolte. O como aquella casa que lejos de los vecinos es fácil de robar. En ambas citas podemos ver no solamente nuestra flaqueza, pero si somos muy independientes de la comunidad, somos presa fácil para nuestras propias tentaciones, para las propias sutilezas de serpientes o lobos crueles, pero incluso para los ataques de Satanás. ¿Cuál sería un contexto en el Salmo 23 que podamos entender este salmo y la aplicación que debemos de entender de este salmo? Bueno, pues podemos traer un contexto contemporáneo el día de hoy. ¿Cuál es el pastorado actual que predomina en Latinoamérica y en Estados Unidos? ¿Cuál es esa función que constantemente vemos en los pastores en el día de hoy? Vemos en su mayoría, la mayoría de ellos son desconocedores de las Escrituras y de la sana doctrina. Son desconocedores de los credos, las confesiones históricas de la iglesia del Señor. Vaya a una iglesia cercana, del vecindario, pregunte, ¿qué credo, qué confesión tienen? Ni tienen interés de estar estudiando esas cosas, ni tienen conocimiento de ellas. Pregunte qué tan fuerte y sólidos son escrituralmente y en la sana doctrina, y mostraremos pastores desinteresados, y escuchen, desinteresados plenamente en la sana enseñanza. Muchos de ellos dicen: Jesús, no credos. Jesús, no es tanta doctrina. Al final ellos están creando un Jesús a su gusto, no conforme a la Escritura, no sano, un Jesús sano bíblicamente, sino un Jesús distorsionado a mis gustos, un Jesús emergente que surge de las ideas nuestras y que podemos abrazar, un Jesús más liberal, menos ortodoxo, más compasivo
y sentimental, pero no el Jesús que debe ser exaltado, glorificado y verdaderamente Señor de la vida y de la historia humana. Por lo tanto, en la mayoría del pastorado actual, que predomina tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, la mayoría son desconocedores de las Escrituras y de la sana doctrina, de los credos y las confesiones históricas, y desconocedores y hasta incluso cobardes sobre los problemas actuales que la iglesia sufre y afrenta. En lugar de estar equipando, desarrollando madurez y crecimiento escritural, y no solamente individuos solos, sino unidos con la iglesia presente, universal e histórica, porque si no somos ovejas solas, presas de cualquier lobo. Pero cuando una iglesia tiene su fundamento en las Escrituras, en la sana enseñanza, en la exhortación constante de analizar, escuchar y crecer e interrogarte en todo lo que escuchas conforme a la Escritura, comienzas a identificarte con hombres del pasado. Hombres que también crecieron y se interrogaron y que a través de las Escrituras y la sana enseñanza fueron santificados. No somos ovejas solos. Nos identificamos con las ovejas del Señor a lo largo de la historia. Y ojo, los frutos de ellos nos benefician a nosotros. Y los frutos nuestros bendecirán a las siguientes generaciones si en verdad tomamos el cuidado y la necesidad no solamente de ser buenas ovejas, sino de llamar a verdaderos pastores que hablen la palabra de Dios, no solamente según las Escrituras, sino que muestren en el pasado también cómo la iglesia de Dios ha sido preservada en la palabra de Dios. ¿Cuál es el pastorado actual, nuevamente, que predomina en Latinoamérica y en Estados Unidos? Desconocedores en su plenitud de las Escrituras, de la sana doctrina. No hay interés. Yo he dialogado con algunos, no hay interés. No hay interés de leer un documento histórico para conocer quiénes realmente tomaron el tiempo de ordenar sus pensamientos y sus vidas y someterse a la palabra de Dios. No hay interés. Desconocen Escritura, doctrina, credos, confesiones y son cobardes porque no atentan contra los problemas actuales que la iglesia sufre. Prefieren tener ovejitas de su prado en las cuales ellos pueden manipular a su conciencia y de esa manera servirle a sus propósitos. Y ese no es el pastorado que Dios ha levantado. Ya lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 8. La Nueva Traducción Viviente dice que los sacerdotes no preguntaron ¿dónde está el Señor? Con el fin de saber dónde está la voluntad de Dios que debemos de seguir y avanzar. Dice el profeta, aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal. Perdieron su tiempo con ídolos inútiles. Si una iglesia no está subordinada a la palabra de Dios y sus pastores como siervos no predican las Escrituras y la sana enseñanza, no les importa dónde está Dios. Ellos tienen sus ídolos inútiles que quieren enseñar, que quieren someter a la iglesia. Y de esa manera es evidente que ni el Señor está presente y que tampoco el Señor pastorea esas ovejas. Porque hay pastores descuidados, cobardes, que han abandonado la palabra de Dios, ignorado así al Señor mismo, y gobernantes que se volvieron en contra del Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo y los ministros fieles y serios que Dios levanta de generación en generación por todo el mundo, los cuales son usados solamente para preservar su rebaño, el rebaño del Señor, formándolos para su gloria o equipándolos para su gloria, la gloria de Dios.
Entonces vemos que Dios, por la gracia, la bondad y la misericordia que Dios tiene por medio de Jesucristo, levanta siervos con ese fin, de equipar a los santos, a las ovejas del Señor, formarlas para que aprendan a vivir, no ser cobardes, sino vivir para la gloria de Dios en cualquier momento, en cualquier tiempo que el Señor nos haya colocado. Amén. Entonces, el título del día de hoy es El Señor nos pastorea. Dios ha preservado a sus ovejas de generación en generación. Él mismo las ha pastoreado. Y hoy vamos a ver estos textos que leímos, el verso 1 al 4. Y bajo este título de que el Señor nos pastorea, vamos a ver primeramente, el Señor nos pastorea en fe, el Señor nos pastorea en conducta, y el Señor nos pastorea en disciplina. Fe, conducta y disciplina. Dios preserva y pastorea a su pueblo. Comencemos con el verso 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué vemos en este texto, en el verso 2 particularmente? Que el Señor nos pastorea confirmando pastores para esa función. Confirma pastores, llama y los confirma a esta posición. Que en lugares de delicados pastos el pueblo del Señor descanse. Que junto a aguas de reposo sean pastorados, sean nutridos, alimentados, equipados para que su vida espiritual sea desarrollada y entonces la transformación que se espera de la iglesia del Señor comience primeramente internamente, para que luego, posteriormente, comience una vida de restauración en las esferas de vida. Pero si no hay pastos en los cuales somos pastoreados, o en este caso descansamos siendo alimentados, y junto a aguas de vida en los cuales podamos crecer y ser refrescados en la palabra del Señor, no hay manera de que una generación de cristianos entienda su propósito en la vida. Por lo tanto, Dios nos pastorea en fe, confirmando pastores para esta función, concediéndonos el servicio de exponer la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que fortalece nuestras vidas. Acompáñenme a Hechos capítulo 20. Y vamos a ver en las palabras del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20. Del verso 26. Vamos un poquito más en el contexto. Del verso 22 en adelante, dice así: Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo sabe que va a ser llevado preso, tenía la intención de regresar a Jerusalén, iba a terminar siendo preso, y ahí es donde terminaría posteriormente llevado a Roma. Luego estaría preso por un momento, sería liberado, y posteriormente, nuevamente preso, sería aniquilado. Pero ¿qué vemos aquí en el verso 25? Que predicaba constantemente el reino de Dios y que ninguno de ellos lo volvería a ver. Pero él seguía haciendo la voluntad de Dios. Y luego en el verso 26. Por tanto, yo
os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Un pastor, así como el apóstol Pablo, tiene el compromiso de predicar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque son los pastos para las ovejas del Señor, para conocer, para crecer en ello. Verso 28. Por lo tanto, mirad por vosotros, velad por vosotros, en otras palabras. Iglesia, velad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Como iglesia, velamos que los líderes que Dios nos ha concedido tengan el fin, el propósito, la intención, el deseo de apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todo líder, todo verdadero pastor, todo ministro e incluso todo diácono está llamado a preservar, guardar, cuidar, proteger el servicio a la palabra del Señor. Ese es el primer llamado que tienen todos estos hombres, líderes de cualquier iglesia. Porque si queremos que el Salmo 23 tenga un efecto en la vida de las personas, tiene que estar predicándose todo el consejo de Dios para no formarnos ídolos inútiles y estemos profetizando en el nombre de Baal. Por lo tanto, el Señor nos pastorea en fe, levantando y confirmando pastores para ello, para que por medio de la palabra de Dios, siervos apacienten la iglesia del Señor. Acompáñenme a Filipenses capítulo 1, verso 1. Filipenses capítulo 1. Verso 1, en la introducción a esta carta, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Pablo y Timoteo se colocan como siervos. Pablo y Timoteo. No somos señores, no somos dominantes, no nos ponemos como que aquí se tiene que hacer lo que decimos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Si Jesucristo es tu pastor y es el buen pastor de sus ovejas, Pablo y Timoteo y todos los demás, como leímos en Hechos capítulo 20, son solo siervos de Jesucristo. Continúa el apóstol: a todos los santos. Nosotros solamente exponemos, predicamos todo el consejo a los santos, para que los santos sean santificados en su palabra, en la palabra de Dios. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos, es decir, pastores y diáconos. Todos están subordinados a la palabra de Dios, y más subordinados están todo líder que debe de servir la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios pastorea a sus ovejas, nos pastorea en fe, levantando y confirmando pastores para ello. Hechos 2:20 y Filipenses 1 nos muestran que son servidores y que deben de apacentar así a la iglesia del Señor. Pero también el Señor nos pastorea en fe, levantando y confirmando entre nosotros la palabra divina a través de ellos. Cuando la palabra de Dios es levantada y confirmada constantemente con la palabra misma de Dios, pues el rebaño está creciendo constantemente y los líderes son solamente siervos que deben de levantar más y más la palabra de Dios para que gobierne vuestras vidas. Si nosotros colocamos algo a nuestra visión solamente, podremos tener una visión por encima de ello y ver de otra manera y distorsionadamente un montón de cosas. Pero entre más levantamos, en este caso un objeto, más estamos subordinados a este objeto. Más nuestra visión estará contemplada en este objeto.
Si la palabra de Dios, como en muchas iglesias en la actualidad, está por aquí abajo, pues la visión de la iglesia es distorsionada por el mundo caído. Pero cuando la revelación de Dios es levantada como luz que alumbre todos los aspectos de tu vida, solo la palabra de Dios será el último estándar de justicia y de verdad que determinará cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar. Por ende, el Señor no nos pastorea en fe, siempre y cuando la palabra de Dios, a través de siervos, la levanten, la eleven, para que nada quede fuera de la luz de la palabra de Dios. Acompáñenme, estamos cerquitas, a Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha colocado y ha confirmado así pastores, siervos de la palabra de Dios, con el fin de perfeccionar a los santos. Si van a ser pastoreados los santos, lo van a hacer por la palabra de Dios que opera a través de la predicación de estos líderes. Y el fin es que podamos crecer en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, presente localmente, universalmente, históricamente. Somos partes de un cuerpo local, universal e histórico. Todos nosotros no venimos a un mundo desnudo, no en un mundo vacío. Dios ha obrado providencialmente y nosotros podemos identificarnos no solamente con una iglesia local, con una iglesia universal, pero con una iglesia histórica. Porque Dios ha constituido así a siervos para santificar a los santos en el ministerio, en la obra del ministerio, y en el cuerpo, en la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si es un aspecto escatológico del apóstol Pablo, es muy optimista. Porque él, en última instancia, base en este texto, es que la iglesia será santificada enormemente, que estaremos unidos no solamente por el Evangelio, sino en todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Por eso nosotros, nuestro eslogan, en una forma lo expresamos que nuestro deber no solamente es predicar el Evangelio, pero cristianizar la cristiandad. Que ante la diferencia, manifestaciones de credos, podamos buscar la manera de expresar ordenadamente una sana enseñanza en la cual podamos mostrar nuestra unidad y fe. Unos dicen, sí, pero con tanto protestantismo y tantas iglesias, pues comencemos nosotros regresando a las raíces, el cristianismo, nutridos por todo el consejo de Dios, conectándonos con lo largo de la historia de la iglesia y llamando así, y santificando así, cristianizando así la cristiandad. ¿Qué dice el texto? El verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo,
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos la unidad y luego lo individual, es decir, un cuerpo unido, pues es robusto, firme y avanza, pero también hay individuos, según dice, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hay propiedades personales de cada uno. Todos nos unimos y de esta manera somos mutuamente edificados. Localmente, cada uno de nosotros, cada llamado don que se manifieste, el cuidado de una persona a otra, una exhortación unos a otros, estamos pastoreando, siendo instrumentos en el pastoreado unos a otros. De esta manera el Señor pastorea en fe a los suyos. El segundo aspecto que vemos en Salmo 23 es que el Señor nos pastorea en conducta. La fe tiene sus consecuencias y se manifiesta en la manera que nos conducimos. Dice el Salmo 23, verso 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Conducta generalmente indica un estilo de vida y en muchas versiones se ha traducido al castellano con palabra conversación, que en el castellano clásico significa conducta o manera de vivir. Incluso el Salmo 1 nos enseña eso. Dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos. Es decir, que conducirnos tiene que ver con las conversaciones. ¿Qué consejo escuchamos? ¿Es el consejo de la palabra de Dios? Lo vimos en en Hechos capítulo 20. No me limité a hablar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a conducirnos sabiamente, prudentemente en todas las esferas de nuestra vida, necesitamos que la luz de Dios resplandezca en todas las esferas de nuestra vida. Si vamos a levantar la palabra de Dios para que alumbre en todos los aspectos de nuestra vida, es para que el consejo de Dios nos dicte, nos diga, como dice el Salmo, nos guíe por sendas de justicia. Los pastores serios predican todo el consejo de Dios con ese fin. Hay algunos que dicen, no, las ovejas no van a entender eso. No, es muy complicado para las ovejas escuchar eso. No, las ovejas son unas torpes. Están de acuerdo con Jonathan Edwards, pero no están de acuerdo con las escrituras. Están de acuerdo con lo que vimos con los puritanos, que si somos dejados a nosotros mismos somos torpes, necios, y es verdad. Pero la solución no es tu juicio, pastor. La solución es el consejo de Dios, que equipa y forma las ovejas para la gloria de Dios. Entonces, no puedes estar de acuerdo con eso, y ellos dirían amén con esos versos, con esas citas de estos puritanos. Pero son pastores que le dan la espalda a la palabra de Dios. Predicar todo el consejo de Dios tiene el fin de equipar a los santos, para que estas ovejas no solamente sean pastoradas por la fe, pero también en conducta, que nos guíe en justicia para la gloria de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, la palabra conducta generalmente indica un estilo de vida. Y en muchas versiones se traduce al castellano como conversación. ¿Por qué? Porque hay un consejo. Tú sigues un consejo, o es tu consejo o el consejo de Dios, y lo enriqueces con otro consejo. Los consejos de los impíos o el consejo de la iglesia, conforme a la Escritura, para vivir una vida justa. Pero todos nosotros somos guiados por un consejo. ¿Cuál es ese consejo que es guiado a tu vida? ¿Un consejo santo, puro, de bendiciones? ¿O uno que te conduce a tu pecado y a tu maldad, a tu miseria, y separados de Cristo, a tu destrucción? ¿Qué vemos aquí? Bueno, que la palabra conducta significa conversaciones y que en el castellano clásico significa conducta o la manera de vivir. Acompáñenme rápido a Efesios capítulo 4, verso 22.
Efesios 4, verso 22 dice lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, antes de Cristo, ¿se acuerdan lo que aprendimos hoy? La historia se divide, la historia en general se divide en dos tiempos. Antes de Cristo, después de Cristo. Tu vida particular también debe distinguirse de esa forma. Antes de Cristo, después de Cristo. Antes del conocimiento de Cristo, en tinieblas, amador de ti mismo. Después de Cristo, una persona arrepentida en fe por Jesucristo, amador de Dios y de su palabra. Con luchas, pero en última y en esencia, el temor a Dios. ¿Qué dice el verso 22? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué se te exhorta? Despójate. Es decir, si yo ahorita me despojo de mi saco, porque tengo calor. Entonces, cuando la Escritura nos dice despojados del viejo hombre, es que aún hay residuos e incluso parches en tu vestimenta del viejo hombre. Despojados del viejo hombre que está viciado. No confíes en tu corazón porque está viciado del viejo hombre. No sigas el consejo, sigue el consejo de tu corazón. Mentira. Está viciado de perdición, de maldad. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los residuos de ese viejo corazón te van a llevar a la perdición y destrucción. Si quieres seguir el camino de justicia, no confíes en tu corazón, confía en la palabra de Dios, que te guiará por sendas de justicia, para amor de su nombre. Y escuche, beneficios en esas sendas Dios ha colocado. Dios juntamente con las bendiciones, más bien, Dios juntamente con los mandamientos ha colocado bendiciones. Anda por sus caminos y verás las bendiciones. En cuanto a tu matrimonio, no os unáis a yugo desigual. ¿Por qué? Porque hay una bendición ahí. Unirte con alguien en la fe traerá muchas bendiciones. Pero cuando te unes a alguien contrario a la fe cristiana, lo vimos hoy en la mañana, es antinatural, porque va a pelear contra lo que tú profesas en la fe de Cristo. Pero cuando ambos profesan la fe de Cristo y ambos necesitan ser santificados, pero los dos parten de Jesucristo, tendrás un matrimonio que bajo Dios y el gobierno de la palabra de Dios triunfará ante la tentación y los deseos engañosos que hay en tu vida y en la vida de tu comprometido o comprometida. Por lo tanto, despójate del viejo hombre primeramente en ti, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos. Me oigo medio puertorriqueño, ¿no? Renovaos. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si el consejo de Dios es predicado constantemente, lo que está haciendo es renovar tu mente, para que conozcas la justicia y el camino de Dios por el cual puedes seguir y donde Dios ha colocado en sus mandamientos las bendiciones del pueblo del Señor. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, cuando la Escritura nos dice que el consejo trae implicaciones en nuestra conducta, es que si el consejo es santo, santificador, que nos renueva conforme al Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios, pues viviremos una vida santa, es decir, temerosa, apartada en los caminos del Señor. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12, se nos dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen al Dios
en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Obviamente pueden etiquetarnos de malhechores. Hoy en día, eso es lo que pasa con el progresismo que se ha levantado en nuestros días. Amar a tu cónyuge, amar a tus hijos, es visto horrendo para ellos. Abortarlos y distorsionar tu manera, tu identidad, para que te identifiques con lo que seas, con una silla, con una mesa, con lo que tú quieras. Para ellos es honroso eso. Eso es novedoso. Para ti, amar, dedicarte a tus hijos, es algo desperdicio, mujer. Para ellos, para el progresismo, cuidar de tu matrimonio y cuidar de tus hijos es un desperdicio. Pero tatuarte y enseñar los pechos en protestas en las calles, eso es progresismo. Esa es la sociedad que vivimos, lo antinatural contra lo que es natural ante Dios. Lo natural es que tu vida sea consagrada para Dios. Y esa es la exhortación que tenemos para cada uno de nosotros. Somos ovejas, debemos de escuchar el consejo de Dios para ser equipados. Y de esa manera, en conducta, siguiendo el consejo de Dios, vivamos, andemos en el camino del Señor. La palabra conducta se deriva del verbo latino que significa conducir o conducirse. La conducta del cristiano debe estar inspirada y moldeada por caminar con Cristo. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo. Pues el Señor promete pastorear a los suyos, conduciéndolos constantemente en la verdad. Incluso la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios se dispuso y prometió pastorear a sus ovejas, conduciéndolos constantemente en la verdad. Jesucristo intercedió por los suyos que fuesen santificados en la verdad. Por lo tanto, Dios pastorea a sus ovejas en conducta. Él nos santifica por medio de la verdad. Por último, el Señor nos pastorea en disciplina. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me fundirán aliento. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los pastores, ustedes han visto la imagen de los pastores. El bastón que llevan tiene una doble función ese bastón. Cuando la oveja se sale del camino es para atraerla y encaminarla en el camino. Pero también si se voltea la vara, sirve como un bastón para disciplinar, corregir. Que a través de un mal comportamiento de la oveja, el bastón sirva para corregir así a las ovejas. El Señor a los que ama disciplina. Él los cuida y los protege. Como dice el verso, aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Quién es el que, como leímos anteriormente en las frases de los puritanos, somos tan torpes que podemos caer y deslizarnos en nuestra propia perdición? Pero incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando seamos que descendamos o ascendamos en los valles de nuestra vida, el Señor nos está con nosotros y nos guía a través de su bastón, en este caso, no bastón, en su vara, perdón, y su cayado, nos guía en los momentos más difíciles. Y eso es un consuelo para sus ovejas. Él está contigo, encaminándote y disciplinando tus pasos. Pero también, cuando somos tercos y queremos seguir el camino de perdición, el Señor disciplina a los suyos para que aprendamos, conozcamos que ese camino trae perdición y que nos volvamos al camino de justicia y andemos por él. Por lo tanto, el Señor pastorea en fe, en conducta, en disciplina, disciplinando nuestros pasos, corrigiéndonos cuando persistimos en seguir los malos pasos.
El Señor nos disciplina en disciplina, mostrándonos su mano amorosa en momentos difíciles, guiando constantemente nuestros pasos, pero también mostrándonos su mano amorosa en momentos de rebeldía, disciplinarnos. ¿Cuántos de ustedes jóvenes, cuando sus padres les daban una nalgada, en mis tiempos me pellizcaban los brazos, me jalaban las pestañas, ahí se me fue una vez el último cabello que tenía, o también coscorrones? Pero ¿cuántas veces sus padres no nos han corregido en disciplina bíblica, con una vara y en las nachas? Pero porque es una mano amorosa que quiere corregirlo. A veces lo hacemos en ira y debemos de arrepentirnos en eso, pero cuando lo hacemos basada en la instrucción de Dios, en el consejo de Dios, podemos mostrar una mano amorosa en momentos de rebeldía. Porque nos aman, nos quieren corregir. Pues de igual modo Dios revela su mano amorosa en momentos difíciles, ordenando nuestros pasos, pero en los momentos de rebeldía también se revela la mano amorosa. No es la mano de ira, es la mano amorosa de Dios, que corrige y disciplina a los suyos. Por lo tanto, el Señor pastorea, tanto en los valles de sombra y de muerte, en disciplina, conduciéndonos ordenadamente, o incluso con su vara y su cayado, que nos infunden aliento de que no estamos solos, que Él nos corrige en los momentos más rebeldes y más torpes de nuestra vida. ¿Cuáles son las implicaciones y aplicaciones de este texto? Bueno, primeramente comencemos con el texto. El Señor tiene cuidado de los suyos. El Señor conduce a los suyos. El Señor ama a los suyos, que los disciplina en verdad. En Salmo 23 podemos ver en esos textos que acabamos de leer que el Señor tiene cuidado, que constantemente levanta y confirma pastores para que sean equipados en la palabra de Dios. Tiene cuidado de los suyos. El Señor conduce a los suyos en caminos de justicia. Por lo tanto, el Señor pastorea a sus ovejas, conduciéndolos, revelándoles primeramente y conduciéndolos posteriormente en caminos de justicia. Pero también el texto nos habla del que el Señor ama a los suyos, que los conduce, pero también los disciplina. Del sermón podemos aprender, y se nos exhorta principalmente, a que creas y perseveres en la verdad por medio de los pastores y líderes que el Señor te ha concedido. No menosprecies este momento aquí. Cree y persevera en la verdad de Dios por medio de los pastores que, a pesar de sus flaquezas, torpezas, tengan un deseo de servir a Dios, sometidos a su palabra para bien del rebaño del Señor. Cree y persevera. Sigue la instrucción conforme a la palabra de Dios. Somete tu conciencia a la palabra de Dios, no a los gustos de tus líderes ni pastores, sino a la palabra del Señor, para que seas bendecido y de esta manera próspero en los caminos del Señor. El Salmo 1, que nos dice que, nos coloca, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Presupón la palabra, la ley de Dios en todos los aspectos de tu vida y vas a ver la prosperidad de Dios en todos tus caminos. Pero debes de presuponerla en todos tus caminos. Y de esa manera verás la bendición de Dios. Por lo tanto, cree y persevera en la verdad por medio de los pastores y líderes que el Señor te ha concedido. No dependiendo de ellos, sino reconociendo su función para tu beneficio bajo Dios. Lo que aprendemos también y podemos aplicar de este sermón es que vive la verdad que el Señor te muestra y revela para tu vida. Las ovejas tienen ese fin, lo vimos en Efesios. La vieja manera, la nueva forma que debemos de vivir.
Vive de tal forma que glorifiques al Señor en todos tus planes, todos tus propósitos, incluso aquellos deseos del futuro. Somételos a la voluntad de Dios. Dios no anula tu personalidad, ni tus deseos, siempre y cuando sean sometidos a su voluntad. Pero aquellos que no son conformes a su voluntad, suéltalos de ti, arrepiéntete de ellos y restaura en ellos deseos piadosos, temerosos en Dios, para que vivas para su gloria. Vive la verdad que el Señor te muestra y revela para tu vida. Y por último, confía. Confía que el Señor en Cristo Jesús te ama y por ende te disciplina y te corrige. Confía en la mano poderosa de Dios, que es amorosa en Cristo Jesús, para mostrarte así que te ama, disciplinándote y corrigiéndote. Y todos nosotros, si entendemos este salmo hermoso, sabemos que el Señor nos pastorea en fe, en conducta y en disciplina, y que debemos de creer y perseverar, vivir en los caminos del Señor, confiando que el Señor está con nosotros. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este salmo hermoso que hemos estado escuchando una y otra vez. Tú eres Yahvé, Jehová, el buen pastor, que cuidas a tu pueblo, a tus ovejas, a tus corderos. Señor, gracias por revelarnos así tu buena voluntad en estos textos y saber que tú nos pastoreas en fe, en conducta, en disciplina, como un buen pastor que tú eres. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque sabemos que todas tus promesas son hechas amén en Él para tu gloria. Te lo pedimos así, por la obra de tu Hijo precioso. Amén. Vamos así rápido al Día del Señor número 14. Tomen asiento. Vamos a repasar nuestra confesión de fe en el Catecismo, en el Día del Señor, perdón, en el Catecismo de Heidelberg, en el Día del Señor 14, en la pregunta 35 y 36. Dice así la Escritura, Día del Señor 14. Pregunta: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? Y la respuesta: que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza verdaderamente humana de la carne y sangre de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Y este es nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio con sus dobles implicaciones, como vimos tempranamente. No solamente en el sentido redentivo, pero también restaurador. En el sentido redentivo es que el Evangelio se nos promete que en Cristo Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, tenemos perdón de pecado. La pregunta es ¿cómo? Si hemos atentado ante la justicia y la santidad de Dios, ¿cómo podemos ser libres de nuestros pecados? Solamente a menos que Dios mismo satisfaga en sí mismo la ira contra nuestros pecados. Ningún ser humano puede soportar en sí mismo toda la ira de Dios. En el infierno se manifestará parte de la ira de Dios según las obras del impío. Pero la ira, toda la ira de Dios, solamente Dios puede llevarla a cabo o absorberla a sí mismo. Por lo tanto, Jesucristo, verdadero Dios, podía absorber así toda la ira divina, porque Él es Dios en sí mismo. De esa manera podía desaparecer toda la ira que nosotros podíamos haber merecido y que no podríamos soportar. Cristo la absorbió en su propia vida. Por lo tanto, el Evangelio está aquí, que Dios, el Hijo eterno, que el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, asumió para sí la naturaleza verdaderamente humana de la carne y la sangre de María Virgen.
por la obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, es decir, a quien se había prometido el reinado, semejante a sus hermanos, excepto en el pecado. Por lo tanto, en el sentido de redención, verdadero Dios y verdadero hombre, absorbió así la ira misma divina de Dios, concediendo así perdón de pecado. Pero en el sentido restaurador, solo Jesucristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, es nuestra autoridad absoluta aquí en la tierra. Toda otra autoridad por naturaleza debe de estar subordinada a Cristo, Señor de nuestras vidas. Porque el día que nosotros levantemos a alguien por encima de Cristo, Él se convertirá en nuestro Señor y nuestro Dios. Y solo Jesucristo, con su doble naturaleza, ha impactado a través de la proclamación del Evangelio y de las confesiones históricas que hay un solo Señor a quien debemos de servir y adorar. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Ambrosio, en el siglo III o IV, él fue el que presentó el Evangelio a Agustín. Cuando el emperador quería entrar a la iglesia del Señor, Ambrosio le dijo: no te es lícito entrar a la casa del Señor porque es propiedad del Señor. ¿Qué hizo? Que levantó a Jesucristo por encima del propio emperador, diciendo: esta es una casa que le pertenece a él, por ende es propiedad privada, no te pertenece a ti. ¿Qué hizo? Que solo Jesucristo puede limitar así la autoridad que no se somete a su palabra. En este caso, en un término muy mexicano, se le pintó la raya. Y si tú cruzas de aquí, tú estás transgrediendo así los mandamientos del Señor. No te es lícito tomar lo que no te pertenece. ¿Quién puede hablar así sino alguien que conoce a su Señor y por su palabra se levanta incluso de un emperador así? Por lo tanto, vemos que la doble naturaleza de Cristo no solamente nos salva, pero restaura nuestra manera de pensar para defender así lo que el Señor nos manda a defender: la vida, la libertad y la propiedad privada. Vamos a la pregunta 36. ¿Qué fruto sacas de la santa concepción y nacimiento de Cristo? Respuesta: que es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido, para que no aparezcan en la presencia de Dios. Por su perfecta obediencia y su perfecta vida, que cumplió así los mandamientos de Dios, nosotros somos considerados inocentes para con Dios. No por virtud alguna o algo que haya hecho, porque al contrario, nosotros somos los transgresores, sino por la gracia de Dios en Jesucristo, que nos ve inocentes, justos, y no aparecen más, como leímos hoy en Miqueas, nuestros pecados delante de Dios. Pues damos así gracias a Dios por un día más, a través de estas bendiciones que hemos tenido, la clase, la exposición, el cantar los salmos y el catecismo. Hoy vamos a pasar a los anuncios.